Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Renovar todas sus clases, de ponerlas en orden, haga un manual, le va a servir, no lo tenga solamente como conocimiento, sino que esto sea práctico en nuestras vidas y que cuando hagamos ciertas cosas vayamos a ese punto de la palabra donde Dios nos habló y se haga parte de nosotros. Eso era lo más importante, no es todo lo que los sacerdotes sabían, todo lo que los levitas sabían en ese tiempo, los israelitas, o sea, eran reglas específicas que se dieron, leyes que se establecieron, pero era seguirlas y ponerlas en obra. Entonces eso es lo importante para nosotros, que como cristianos, que como hijos de Dios practiquemos lo que estamos escuchando. Este tema está tremendo porque es el tema que da inicio a una vida nueva para nosotros, el altar de bronce o el altar del sacrificio. Este es un tema de verdad que si lo entendemos, cada que nosotros nos humillemos delante de Dios, vamos a entender la grandeza y vamos a experimentar la gracia y la misericordia de Dios en una palabra que no la puedo explicar, porque la gracia no se puede explicar ni la misericordia, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Siendo lo que somos y lo que a veces seguimos siendo. Y ahí vamos al trono de la gracia, como dice su palabra, a encontrar oportuno socorro. Entonces este altar representa todo de la vida del cristiano. Y vamos a leer Éxodo 27 del 1 al 8. Cuando lo tengan me dicen amén y lo vamos leyendo pausadamente. ¿Ya? ¿Listos? Éxodo 27. Dice, esta fue la orden que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Sobre los muebles y sobre todo lo que tenía que hacer en cuestión del tabernáculo. Y le dice, harás también un altar de madera de acacia. ¿De qué era el altar? De madera, ¿sí? Una madera de acacia, una madera que no se corrompe, una madera pura, una madera que no le pasaba nada. Era una madera fuerte, firme, ni el fuego, ni las tempestades, ni el agua. De repente uno deja madera ahí, de repente cuando es una buena madera, yo he visto puertas, ventanas de madera que digo, ay, ¿por qué pondrán eso? Y duran años, buena madera, ¿verdad? Que pega el agua ahí y no pasa nada, pero deja una madera chafita y está reventada en poco tiempo, ¿sí? Entonces aquí dice, era de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de altura, será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, o sea, iba a ser una sola pieza, no iba a ser unos cuernos añadidos, será de lo mismo, ¿sí? Sus calderos, ok, los cuernos serán parte del mismo, y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás.
vamos entendiendo cada parte, algunas cosas ya las hemos hablado y yo creo que cuando vas leyendo esas cosas ya brincan en tu mente. Por ejemplo, hablamos del número 5. ¿Qué dijimos que el número 5 representaba? ¿No hablamos del número 5? Bueno, vamos a hablar del número 5. ¿Sí hablamos? Ok. Bueno, vamos a ver aquí una serie de números, ¿verdad? El número 4 iba a ser cuadrado, tendría 4 esquinas, 4 cuernos, ¿sí? ¿Se acuerdan qué representaba el 4? ¿Qué, perdón, acá? La gracia. El 5 representa la gracia. El 4. El número 4, que la salvación es para todos. Sí, representa la salvación para todo el mundo, representa todo el mundo. Todos los 4 puntos cardinales, ¿recuerdan? Entonces, el número 5 indica siempre la gracia divina. El número 5 representa expiación. El número 5 también representa los ministerios. Como Efesios 4:11, ¿cuántos ministerios había? 5. Apóstoles, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Entonces dice ahí, será cuadrado. El hecho de ser cuadrado o de la misma medida, como dice ahí, en la escritura que leímos, la misma medida por todos lados representa la gracia salvadora divina, que es la misma para todo el mundo. Aquel sicario que ha matado ¿sabe cuántas gentes? Como al otro que es un mentiroso. O sea, la gracia salvadora alcanza para todo pecador. No importa de qué tamaño sean los pecados. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando la mujer que estaba ahí limpiándole los pies al maestro, dice que ella estaba llorando y con su pelo estaban enjugando a los pies del maestro? Entonces, y cuando todos los demás que estaban ahí, pues estaban criticándola, ¿y esta qué hace aquí si es una pecadora? La Biblia la menciona así, la mujer pecadora, no dice su nombre, ¿verdad? Unos intuyen que era María Magdalena, otros hablan de otra persona, pero la Biblia no la menciona, no menciona su nombre. Y cuando el Señor sabe lo que ellos están pensando en sus corazones y lo que ellos están murmurando entre ellos, el Señor les dijo, ella está haciendo esto porque mucho se le perdonó y mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Aquel que reconoce que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Le amamos a Dios. Le amamos con todo el corazón porque reconocemos que siendo lo que soy, cometiendo los errores y pecados que cometí, aún así Dios me ama y me perdona como a todos. Esa es la gracia de Dios, es un regalo. Nadie hace nada por obtenerlo, es un regalo de Dios. ¿Sí? Esa es la gracia, un regalo de Dios. Entonces el cuadrado viene de 4, que representa a todo el mundo, representa toda la tierra. Aquí nos da unas medidas del altar, del sacrificio. Y el tamaño de este altar era tal que todos los demás utensilios o muebles de todo el tabernáculo podían caber dentro de él. ¿Sí? Todos los vasos o utensilios el candelero, el altar del incienso, el arca de la alianza, todo eso podía caber dentro de ese altar. Entonces, esto nos muestra algo bien interesante. Nos muestra que así que todas nuestras bendiciones como creyentes están incluidas en la muerte de Cristo. Eso es lo que representa este altar, que todas las bendiciones, todos esos muebles
Todos los utensilios que había en todo el tabernáculo que cabían ahí adentro representa todas nuestras bendiciones, ¿sí? Como creyentes, todas estas bendiciones están incluidas en la muerte de Cristo y su sangre derramada. Ahí estamos viendo las medidas, ¿verdad? Medidas y los simbolismos de lo que representa este altar del sacrificio. Este altar también nos habla de la suficiencia de la muerte de Cristo. Si hay alguna imagen que se les haga interesante, las podemos poner al final para que le tomen nota si no alcanzan a tomar nota mientras estamos hablando. Entonces, este altar nos habla de la suficiencia de Cristo en su muerte. Romanos 8:32 nos dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, Él nos dio lo máximo, lo que amaba más, lo demás es nada, ¿sí? Por eso dice, ¿cómo no nos dará las demás cosas cuando nosotros venimos en oración, venimos suplicándole? ¿Cómo no nos podrá dar también lo demás si nos dio lo que más amaba? El altar estaba en la tierra y esto quiere decir que era accesible a todos. ¿Sí? El altar estaba en la tierra y esto quiere decir que era accesible a todos los que podíamos verle, ¿sí? Así como ustedes se pueden dar cuenta, el altar representa la cruz de Cristo, ¿sí? Y la cruz de Cristo estaba enterrada en la tierra, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Sí, entonces esto nos dice que está al alcance de todo pecador, la cruz. Está al alcance de todo pecador. No importa cuál sea la condición de nuestro pecado, ¿sí? O cuánto hemos pecado, está al alcance de todos nosotros, de todo aquel que cree. Ustedes recuerdan cuando la Biblia menciona que Jesús fue crucificado en el Gólgota, y cuando nosotros hemos visto alguna película nos imaginamos una montaña o la ponen así en representación, pero corroborando esto y curiosamente, bueno, yo sé que las cosas en la vida nuestra no pasan por casualidad. Yo estaba viendo un documental de una persona que tiene muchas visitas a la Tierra Santa. Y precisamente estaban en ese lugar llamado la Calavera o el Gólgota, ¿sí? Y presenta ahí fotografías de cómo en verdad es como un parte del monte, ¿sí? Haz de cuenta como allí enfrente y es lleno de piedra y se ve realmente como si fuera una calavera. Y confirma lo que yo estaba estudiando y dije, tiene razón en lo que él está diciendo, porque dice que no es, o sea, cuando Jesús fue crucificado no fue en un monte, fue atrás de las murallas, fuera de la ciudad, pero en la carretera de tal manera que los que pasaban pudieran verlo. O sea, era accesible a todos, y para que los romanos hacían esto, para que todos los crucificados, ¿sí?, fueran vistos y fueran escarmentados en todos aquellos que iban a ser muertos en la cruz, que era una de las cosas más aberrantes de la historia, morir en una cruz, ¿sí? Entonces esto nos dice que si está en la tierra, está al alcance de todo pecador, ¿sí? Entonces, cuando Jesús fue muerto fuera de las murallas de Jerusalén, ¿sí? Pero lo suficientemente cerca de la ciudad como para que los que pasaran por ahí pudieran presenciar las crucifixiones. Dice Juan 19:20, yo lo tengo en Palabra de Dios para Todos, pero si ustedes traen su Biblia pueden corroborar. Muchos de los judíos, dice ahí, leyeron el letrero, porque el lugar
donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahí vemos esta realidad, ¿no? Entonces, el altar de bronce estaba sobre la tierra. Y lo primero que cualquiera que mirara dentro del tabernáculo era lo primero que se veía. Era visible a todo aquel que pasara por ahí. ¿Sí? Recuerda la clase anterior vimos la entrada, la puerta, ¿sí? Que es la primera parte que nosotros debemos de tener en cuenta para llegar al altar del sacrificio. Y la puerta, vimos, era Jesucristo. Entonces, este altar estaba sobre la tierra y era visible a todos. Así como la cruz estaba en ese lugar sobre la tierra, visible a todo aquel que pasara y pudiera él tener en cuenta ese sacrificio tan tremendo, ¿no? Se cree que estaba cerca de una carretera, ¿sí? Y se realizaban estas ejecuciones en lugares visibles como advertencia pública. O sea, mira lo que le pasó a él, eso te puede pasar a ti. Porque esa era la manera en que los romanos castigaban a las personas, a los malhechores, ¿sí? Y Jesús fue tratado como un malhechor, como un pecador, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. También este altar de bronce simboliza resurrección, perfección, y renovación. Simboliza resurrección, perfección y renovación. Allá no, hagan unas anotaciones. En Éxodo 38 del 1 al 7 también habla del altar de bronce y eso lo van a leer ustedes en casa. Nosotros estamos viendo Éxodo 27, pero en Éxodo 38 del 1 al 7 está hablando del mismo tema, Entonces, ¿qué significa altar? Significa un lugar levantado o un lugar de sacrificio. Eso es lo que significa altar. Un lugar de sacrificio. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese lugar, es que estamos mirando hacia la cruz. Si la palabra de Dios en Juan 12:32 nos dice que si Cristo fuere levantado, a todos atraería hacia sí. ¿Sí? Entonces, al mirar nosotros a la cruz, es como que si nosotros viéramos a ese Cristo levantado, que nos llama para arrepentimiento, nos llama para reconciliación. Entonces vemos que todo el tabernáculo es como una imagen del universo, dicen los teólogos. Está dividido en 3 partes. Los atrios, que es la parte de la entrada de como los patios, ¿sí? Que es la parte terrenal, es donde está el altar de bronce. Y luego pasamos a la segunda parte, que es el lugar santo, ¿sí? Y a ese le podemos poner que es una parte espiritual. Y en el tercer división que tenemos es el lugar santísimo y a ese lugar es la parte celestial. Entonces, esa parte celestial es donde el punto donde todos nosotros debemos de llegar para tener una revelación, para tener la vida de Dios, para tener la comunión. A esa parte, esa tercera parte, ¿sí? La parte celestial. Es ahí en su presencia donde Dios nos cambia, donde Dios nos ministra, donde encontramos la plenitud de Dios para nuestras vidas. Muchos les cuesta llegar a ese lugar y vamos a ver más adelante por qué muchas veces no están en ese lugar.
Y lo podemos ver por las acciones de nuestra vida, que no hemos estado en ese lugar. Porque a la manera de vivir, de hablar, de conducirnos, habla de que tú no tienes una guianza verdadera de que has estado en ese lugar de comunión. ¿Sí? ¿Me explico? Nuestras acciones diarias nos lo muestran. De que te enojas por cualquier cosa, todo le estás poniendo, casi condicionas a Dios por lo que tú quieres tener, la vida en la que tú vives, te enojas fácilmente. O sea, hay situaciones en las que denotan que nuestra vida no está en la presencia de Dios. Y de esto se trata este altar del sacrificio. Porque en este altar se derramaba la sangre de todos los sacrificios que se hacían. Cada determinado tiempo se hacían sacrificios continuamente, para que pudieran ser absueltos de los pecados de todo el pueblo de Israel. La llama siempre estaba encendida de ese altar, continuamente se estaban ofreciendo, porque eso quiere decir que éramos continuamente pecadores. Lo seguimos siendo, pero el Señor hizo una vez y para siempre un sacrificio, ¿sí? Ya no se tiene que hacer todo el tiempo y a determinadas horas. Entonces, aquí en este altar del sacrificio podemos ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero también al mismo tiempo la severidad de Dios, la justicia de Dios. Entonces, vemos los atributos de Dios y vemos que Dios es verdaderamente Dios perfecto. Era equilibrado tanto en amor como en juicio. Él es mucho amor. Muchos dicen, no, pero no, que si Dios es amor, ¿por qué están las guerras? Y si Dios es amor, ¿por qué a los niños les pasa esto? ¿Sabes por qué? Por la causa del pecado. Esto es causa del pecado. ¿Y el pecado quién lo hizo? Nosotros. Eso es consecuencia del pecado. Porque hay pleitos y guerras, ¿sí? Por las condiciones del corazón, por las cosas de cómo está nuestra vida. Por eso hay luchas y guerras, ¿sí? Hay luchas entre nosotros como hermanos, ¿sí? Y guerras. Estamos hablando de una guerra natural, de lo que vemos ahora que está sucediendo, sí, pero también hay guerras en nuestras vidas, entre los hermanos, entre las situaciones que pasan por la condición de nuestro corazón. Entonces, Dios tiene un equilibrio. Dios todo amor, pero también es un Dios verdaderamente justo. No es más amor y no es menos justo, o más justo y menos amor. Dios es perfecto. Entonces, ahí vemos en ese altar una bondad de Dios y la misericordia hacia nosotros. Pero vemos también la severidad de Dios Padre hacia la víctima que lleva nuestros pecados. ¿Quién fue la víctima? Jesucristo. Toda la severidad de Dios estuvo sobre él. Toda la severidad de Dios estuvo encima de él. Entonces, son dos cosas, ¿sí? En un equilibrio, amor e ira, justicia y paz. Entonces, aquí podemos, en ese altar podemos ver el carácter de Dios entre todos sus atributos, que es amor, pero que también es justo de igual medida. Entonces, este fuego del altar era perenne. ¿Qué quiere decir? Que era incesante, continuo. Así era el fuego de este altar, que no tiene intermisión. Quiere decir que el fuego iniciado por Dios nunca cesaba. Y así es en nuestra vida, ese fuego de Dios que inició en ese altar, cuando nosotros reconocimos que éramos pecadores y nos arrepentimos, viene el fuego de Dios que debe de estar encendido todo el tiempo. Entonces vimos al principio en Éxodo 27 que este mueble era hecho de madera de acacia, una madera que no se corrompe, ¿verdad? Madera que representa la humanidad de Cristo, ¿sí? Y que era resistente al fuego.
pero dice la escritura que era cubierta toda esta, junto con los cuernos, era cubierta de bronce. Y en hebreo viene esta palabra bronce, es neoshet, que se relaciona con el bronce, pero está relacionado con el juicio de Dios. Y lo vemos esto, como ya lo habíamos hablado en otras clases, en Números 21:9, cuando Dios levantó esa serpiente de bronce, hablando de ese juicio para todo aquel rebelde que eran mordidos por las serpientes, a todo aquel que ha sido rebelde contra la ley de Dios, ¿sí? Ese fue el juicio de Dios, que mandó esas serpientes ardientes, ¿sí? Ardientes como el fuego del altar de bronce, ¿sí? Ese fuego que ardía y no se consumía, así eran esas serpientes ardientes que mordían a todo aquel pecador. Y está en nuestro tiempo. Todas las veces que nosotros pecamos, está la serpiente ardiente mordiéndonos. Él está viendo nuestras debilidades para mordernos, para saber, Él sabe cuáles son esas áreas donde nosotros somos débiles y el enemigo viene a mordernos, ¿sí? En Juan 3, del 14 al 15, vemos esta profecía de Números 21:9 cumplida cuando Jesús fue levantado y todos los que llegan a Él son sanados y son restaurados. Si Jesús dice fuere levantado, a todos va a traer hacia sí. Por eso Dios le dijo a Moisés: hazte un asta de bronce y levántala, para que todo aquel que la mire sea sanado, ¿sí? Quizás el asta estaba levantada, pero algunos no la miraron y murieron por las mordeduras de las serpientes venenosas. Entonces, el juicio de Dios, en vez de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Dice que el herido de Dios, Él llevó sobre sí el castigo de todos nosotros, por cuanto se hizo pecado por cada uno de nosotros, ¿sí? Para que por sus heridas nosotros fuésemos sanados. Isaías 53, del 4 al 5. Isaías 53, del 4 al 5. Lo leemos. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Ahí está la representación de esa asta de bronce, de esa cruz levantada y de ese altar de bronce que representa el sacrificio de Dios por todos nosotros. En este mueble no era un lugar levantado, pero no había gradas en el altar, o sea, estaba alto, pero no había gradas, porque esa fue la indicación que Dios le dio a Moisés, que no debería de poner escalones. Éxodo 20, del 25 al 26. Dice: si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ustedes también pueden leer Levítico 18, del 1 al 19, y ustedes pueden ver ahí cómo este pasaje habla sobre la desnudez y sobre las partes del cuerpo que no deberían de exhibirse. ¿Por qué no quería Dios que estas gradas fueran esculpidas? ¿Sí? Porque la gente es muy idólatra, y para que pudieran ellos, esta situación no pudiera conducirse a superstición e idolatría, ya que la gente, todo lo que era bonito y bello, lo idolatra. Entonces el Señor dijo no. Y también lo hizo de manera para que el hombre no tuviera ningún esfuerzo en subir las gradas, y que el hombre dijera:
fue por lo que yo hice. Aquí la obra fue de Jesús. Él hizo todo por nosotros. Aquí ninguno es bueno, ¿sí? No hay justo ni aún uno. O sea, nada hicimos nosotros para merecer eso. Nada hicimos. Entonces, eso podría decirse como que al subir las gradas, ay, por mi esfuerzo llegué allí. No, así no era. Es el esfuerzo o la vida de Jesús, el pago que se pagó. Nosotros no hicimos nada. ¿Sí? Entonces, el que no hubiera gradas era una precaución tomada por causa de la decencia. ¿Sí? Había sacerdotes, ¿sí?, griegos, que cuando ellos ofrecían sobre sus altares sus sacrificios, ellos iban desnudos, o sea, abajo de sus faldas estaban desnudos. Entonces, el Señor era muy cuidadoso en que no se descubriera la desnudez de ellos y que diera pie a cosas de la carne. Ustedes recuerdan cuando adoraron el becerro de oro, ¿sí? Sube Moisés al monte y lo que escuchas es un algarabío y escucha danzas y escucha música, y lo que ellos estaban, la Biblia lo menciona como orgías, porque levantaron un becerro. Y el pastor nos está hablando el miércoles de que nos hacemos semejante a lo que adoramos. Y ellos adoraron un becerro de oro que representa sexualidad y orgías, todo lo que vimos ahí. O sea, nos hacemos semejante a lo que adoramos. Y ellos estaban adorando ese becerro de una manera, ¿cómo se dice?, descarada, ¿sí? Fuera del orden de Dios. Por eso cuando Moisés baja se enoja tanto con su hermano Moisés, porque lo que vieron era aberrante, era vergonzoso. Imagínense ver ahí todo ese tipo de adoración, una adoración a Satanás. Nos hacemos semejante a lo que adoramos. Por eso mi esposo dijo claramente, ¿verdad? Cuando tú abres la olla de lo que estás cocinando, ¿qué íbamos a ver? Que hay un solo Dios. ¿Cómo? No, pero dijo unas palabras, que hay un solo Dios y a Él tenemos que adorar, ¿sí? Solamente a Él vamos a adorar, ¿sí? No a nadie más, porque nos hacemos semejantes a lo que adoramos. Entonces, este cuadro de Moisés representa claramente que lo que tú adoras es representativo en lo que tú haces. Si tú adoras tu manera de pensar, tú hablas y representas lo que tú piensas, porque lo adoras, tú lo amas y tú dices, no, es que yo así creo, yo así pienso, aunque vaya contrario a la Biblia. Estás adorando, así somos, adoramos todo lo que sea que parezca hermoso y bello. Como decía mi esposo, conocimos la Virgen de la Cuchara, de la cueva, de la tortilla. No, es que, ¿sí? ¿Vieron todas esas cosas? Cosas tremendas que la gente de verdad, con un hambre de Dios, y para todo le quiere ver a Dios ahí, pero así no está Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, nuestro Dios está en los cielos, como decía el Salmo, nuestro Dios está en los cielos. Entonces, esto fue tomado, estas precauciones fueron tomadas por la decencia en consecuencias de las ropas sueltas y anchas de los sacerdotes. Entonces, las escaleras tienen un propósito, ¿sí? ¿Cuánta gente se siente no tan mala? Yo no soy tan mala, yo no, así, ¿sí? ¿Hay escuchado gente así? No, yo no soy tan mala, ¿verdad? Eso quiere decir que se siente casi justa, ¿sí? Que no es tan pecador. Y qué difícil llegar Jesús a esos corazones, ¿verdad? Y esto nos enseña que el hombre no puede subir hacia Dios con su justicia humana, sin exponerse al juicio de Dios. Entonces, Dios es el que desciende, dijimos. ¿Recuerdan de la situación se me fue la palabra, la tercera parte del tabernáculo,
¿Cuál era? Su lugar santísimo, se me fue la palabra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pasó un acontecimiento. Se rasgó el velo. ¿De dónde? De arriba abajo. Entonces Dios desciende hasta el hombre. Dios desciende hasta el hombre. Tito 3:6. Perdón que se me fue. 3:6. Dice ahí, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Él derramó abundantemente, ¿sí? Por Jesucristo nuestro Salvador, ¿sí? Para que justificados por esa gracia. Entonces, nuestra salvación, ¿de dónde viene? De arriba. Es como cuando decimos, Él habita en medio de las alabanzas de Israel, ¿verdad? Y que a veces nosotros pensamos que entre más nosotros adoramos y cantamos, más vamos a llegar hacia Él. Él desciende hacia nosotros. O sea, se humilló de esa manera que Él es el que llega hacia nosotros. Él fue y nos buscó. Nosotros no venimos a Él, Él fue y nos buscó. Dice, dejó las 99 y buscó a la perdida. Y nosotros éramos esos perdidos. Entonces, este altar del sacrificio es tipo de la cruz de Cristo. Todos los sacrificios ahí eran representados en este altar. Todos los sacrificios. Al pasar la puerta, lo primero que el hombre veía era ese altar. Este mueble que representa el lugar del arrepentimiento, el altar de bronce. Y por ser el primero de los muebles, representa el comienzo de una vida nueva en Cristo. Este mueble inicia nuestro peregrinaje hasta la misma persona de Dios, ¿sí? En la entrada llegamos a ese altar de arrepentimiento y es el peregrinaje, hasta la misma persona de Dios, que lo encontramos ¿dónde? ¿En dónde? En el lugar santísimo. Y en lo espiritual, bueno, eso fue en una parte terrenal en el Antiguo Testamento, pero en la parte espiritual es el mismo proceso, ¿sí? Antes de nosotros tener una relación, una comunión con Dios, entramos por esa puerta, llegamos a ese altar, porque nuestra vida siempre será sacrificio. Siempre será sacrificio, porque tenemos que llegar forzosamente a ese lugar para arrepentimiento. Todos los días cometemos pecados, todos los días nos manchamos y llegamos a ese lugar de arrepentimiento. Entonces, este lugar o este mueble también tiene el significado, el lugar de matanza. Entonces, nuestra vida comienza con la muerte de Cristo. Esto enseña que en primer lugar, ¿sí?, para tener una relación con Dios, Él debe juzgar, entrar en cuentas con el pecado de cada uno de nosotros y juzgarlo. Entonces, es necesario que yo vea reducido mi pecado en cenizas por este fuego del altar, que toda la grosura que representa el pecado de nuestras vidas sea quemado, sea achicharrado ahí, ¿sí?, a que no quede nada, sino cenizas por este fuego del altar, antes que pueda gozar de esa presencia hermosa que Dios promete para todos nosotros. Cada día debe de haber arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados. Muchas veces como hijos de Dios y como cristianos nos acostumbramos a una forma de vida y dejamos esto de lado porque el Señor ya nos perdonó un tiempo, ¿sí? Pero seguimos, a veces cometemos pecados, chiquitos, grandotes, medianos, como usted quiera llamarle, pero son pecados. ¿Ya murmuraste algo ahí en tu casita? ¿Ya pensaste algo malo?
¿sí? Ya comentaste algo de tu hermano, te enojaste, todas esas cositas y ay, como ya la arreglaste, pero no pediste perdón, ¿verdad? Ah, ya, no pasó nada. Y no pasó nada y nos vamos llevando una vida sin arrepentimiento. Y continuamente nosotros tenemos que ir al altar y ponernos a cuenta con Dios. De eso se trata el altar. Ciertamente el Señor ya nos perdonó todo lo pasado quedó limpio, pero en nuestro diario vivir cometemos errores que tenemos que solucionar en ese altar del arrepentimiento. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera nos amó Dios, para que todos los que creamos, ¿sí?, no nos perdamos, sino tengamos esa vida eterna. Entonces, ese altar de bronce nos enseña que la demanda y los derechos de Dios han de ser satisfechos antes de poder gozar de la comunión con Él. Por eso, si nosotros tenemos algo que arreglar con Dios, tenemos que ir a ese lugar. Tenemos que arreglarlo en ese lugar. Mira, a veces usted se encuentra gente, o su propia familia, a veces se levantan de malas y no se hablan, ¿verdad? Ah, pero al rato ya están súper contentos y no hubo una reconciliación o un perdón ahí, o una ofensa, ¿verdad? X que pasa a veces en la familia, en casa, y a veces no tenemos el deber de ponernos a cuentas. ¿Sabes qué? Si estaba molesta, perdón. ¿Me perdonas? Me equivoqué, amanecí de malas. Y no arreglamos, no sabemos arreglar, nos cuesta mucho trabajo pedir perdón y ponernos a cuentas, nos cuesta mucho trabajo. Y asumimos que la persona ya me conoce y sabe cómo soy y pues que se aguante. Ya sabe, ¿para qué me invitan, verdad? Esa es otra cosa. No, pero así, ¿verdad? Como que asumimos, ay, ya sé, mi esposa es bien así o mi esposo es bien asado. Y asumimos que tenemos que aguantar, no, hay que arreglar, hay que saber arreglar esas situaciones. Venimos a la iglesia y de repente alguien, ay, a veces, ay, qué lindo, que todo el amor del mundo, y de repente no te hablaron, ay, ¿qué pasó? Ah, ya al rato ya está bien contento esa persona. No, hay que tener cuidado de ese tipo de cosas. Como dice mi mamá, esas cosas no deben de ir con nuestra personalidad. Sí, somos hijos de Dios y debemos de saber arreglar las situaciones, pedir perdón. A veces creemos que como padres nosotros podemos ofender a nuestros hijos y tampoco arreglamos esas situaciones. Tú no sabes, ¿tú te has puesto a platicar con alguno de tus hijos? Y te han dicho tus hijos, papá, me ofendiste. Tú asumías que todo estaba bien. Y como eres el papá el que tiene la autoridad dentro del hogar, tú puedes decir y hacer. Pero a la hora de que platicas con tus hijos y de los descubres, te puedes dar cuenta de que están heridos por tu culpa. Porque hay algo que tú no has arreglado. Qué importante es arreglar, qué importante es este altar del arrepentimiento, este altar de la reconciliación. Es muy importante y es muy importante para nosotros tener la bendición de estar en su presencia. Entonces, antes de poder gozar de la comunión con Él, nosotros tenemos que arreglar cualquier situación. Aún desde Génesis pudimos ver cómo Dios llevó a cabo el primer sacrificio. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan ese primer sacrificio en Génesis? ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor tuvo que matar un cordero para vestirlos. Eso estaba hablando de este lugar de arrepentimiento. Estaba hablando de un tipo y figura de lo que iba a suceder, ¿sí? Y que Dios iba a establecer después del Éxodo. Sí, entonces Él hizo esa reconciliación con derramamiento de sangre para que la desnudez de la primer pareja que Dios puso aquí sobre la tierra pudiera estar cubierta. ¿Sí? Después de que pecaron, pues las vestiduras que ellos se habían hecho con hojas de higuera no era suficiente su propia justicia. Necesitamos llegar al lugar del arrepentimiento. No tenemos que hacerlos
con nuestra propia justicia y asumir, no, yo creo que todo está bien, la hermanita ya me habla. Y eso no quiere decir que tú ya arreglaste cuentas. Cuando arreglas cuentas, sacas de raíz toda semilla mala. Porque si tú no la sacas así, eso va a seguir generando, el árbol va a ir creciendo y se va haciendo frondoso. ¿Y sabes qué va a pasar? Que esa amargura que se creó se va a contaminar todo lo demás, porque tú no lo arreglaste. Si tú lo arreglas, cortas de raíz toda semilla, todo lo que es malo. Es importante arreglarlo. Entonces, el hombre con su autojustificación, como a veces solemos hacerle nosotros, o con sus obras, jamás podrá cubrir su desnudez espiritual. Solo Cristo lo puede hacer, y fue a través de su sangre y de ese sacrificio. Segunda de Corintios 5:21. Dice segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando se inició el trabajo en el tabernáculo, la sangre del primer sacrificio que se hizo en ese lugar por orden de Dios a los sacerdotes principales, que eran Aarón y Moisés, esta sangre que se derramó se utilizó para untar todo el tabernáculo, todos los muebles y todos los sacerdotes. ¿Recuerdan esa historia que se pusieron en el pulgar, en el óvulo, en el pie? O sea, todo eso estaba representado, que todo esto, mis oídos eran, Dios había hecho un sacrificio para que mis oídos fueran solamente para oír a Dios, para que mis pies caminaran con Él, para que mis manos le sirvieran a Él. Todo eso tenía algo bien interesante. Todo lo que Él hizo ahí de derramar la sangre rociada en cada parte, estaba hablando de que Jesús era suficiente, su sangre fue suficiente para que todo lo que estaba derramado ahí fuera exaltado en gran manera, porque su sacrificio fue perfecto para todo. Porque Él fue la luz, Él es el que escucha nuestras oraciones a través del nombre de Jesús. Cuando tú entras al altar del incienso, a la alabanza y a la adoración que representa este altar, todo y cada parte, la fuente del agua de bronce, todo eso representaba la consagración de Dios en cada una de esas partes, que era Jesús mismo. ¿Sí? Entonces, todo lo que iba a estar asociado con este acto solemne de adoración debía tener la sangre del sacrificio. De otra manera no podía ser parte de lo mismo, ¿sí? Él tuvo que redimir, y redimir es igual a cubrir. Jesús fue parte de toda esa obra redentora, de todo lo que había en ese lugar. Jesús fue parte y representaba que ese sacrificio de ese cordero perfecto que se hizo, toda su sangre derramada sobre todos los que servían dentro del lugar, ¿sí? Y todos los utensilios utilizados. Eso habla la perfección de Dios en su obra redentora. Todo lo que Dios ha hecho, o sea, nos cubre totalmente nuestra vida para que nosotros podamos ser útiles en la obra de Dios. Su sangre fue suficiente, es suficiente para que todo nuestro ser quede cubierto, y es suficiente para que veamos lo que Dios sí puede hacer a través del nombre de Jesús en nuestra vida. Entonces, fue a través de la sangre de Jesucristo que nosotros somos limpios, redimidos, ¿sí? Porque aquí entra la fe en Jesucristo. Dice Juan, para todo aquel que en Él crea. Cuando nosotros cometemos algún pecado, Dios siempre tiene una solución para esto. Siempre que cometemos un pecado, Él siempre tiene una solución para nosotros. Toda doctrina. El miércoles pasado hablamos sobre eso, ¿no? El domingo, de todas las filosofías que la gente a veces cree.
porque otros pastores, porque otros líderes lo dicen, pero toda doctrina que quita la esperanza no viene de Dios. Toda doctrina que quita la esperanza no viene de Dios. Dios siempre tiene una solución para el problema del pecado. Dios siempre tiene una solución para el problema del pecado. Nunca deja a nadie sin esperanza. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjese bien, tiene dos paralelos. Los que no andan conforme a la carne. Si andas conforme a la carne, obviamente vas a sentir condenación. Y esa condenación la pone Dios porque nosotros ya tenemos una conciencia del pecado, ¿sí? Los que no andan conforme a la carne, pero los que no tienen ninguna condenación, son los que andan conforme al Espíritu. Cuando tú te sientes incómodo y te sientes mal, así como Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos y descubrieron que habían fallado a Dios y que se habían rebelado contra su orden, ellos sintieron algo en su interior que les dio temor y les dio vergüenza. Y el pecado nos hace sentir temor y nos hace sentir vergüenza, ¿cierto? Entonces, cuando eso viene, esa condenación viene porque le fallamos a Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Acudir a dónde? Al altar del sacrificio, a morir. Porque Jesús murió por nosotros, pero cada que nosotros vamos al altar, tenemos que morir. Siempre tenemos que morir a nuestro yo, porque siempre hay cosas nuestras. Están nuestras ideas, nuestros celos, nuestras envidias, nuestros pleitos, nuestras disensiones. Siempre tenemos que morir. Dice Hebreos 9, del 11 al 14. Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros fuimos salvos por Él y seguimos siendo salvos de todas esas cosas de las cuales estamos batallando todos los días. Sí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, todas estas cosas que nos condenan, sí, Él las limpia cada vez que lo necesitemos. Entonces, sin derramamiento de sangre es imposible que el pecado sea removido. Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, primera de Juan 2:2. Aquí nosotros vamos a ver si realmente somos hijos de Dios, dice Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Con esto pues nos podemos medir cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas veces venimos ante el altar y venimos pidiendo perdón por la misma situación, y a veces nosotros debemos de ser radicales en algunas cosas de pecados que nos están atormentando y decir hasta aquí
Hasta aquí lo tengo que permitir ya. Porque es recurrente y otra vez a mentir y otra vez a mentir. Otra vez estar ahí murmurando, hablando, pensando mal de las personas. Dicen todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. En esto debemos de pensar como hijos de Dios. Por eso tenemos que ir al lugar del sacrificio, el lugar donde debe de morir todo lo que no debe de estar ahí. Es necesario todos los días ir a ese lugar para que muera. Siempre será un lugar de sacrificio en nuestra vida. Antes de levantar nuestras manos y de adorar a nuestro Dios vivo y poderoso, debemos de ir a ese lugar para limpieza y perdón de todos nuestros pecados. La posición que tenía este altar fue colocado en la puerta. Y el sacerdote, Levíticos 4:7, dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, del altar del incienso. ¿Ese es diferente? ¿Sí? Al altar que estamos viendo, ¿sí? El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. ¿Se acuerdan que dijimos que había 2 altares? El altar del incienso aromático, ¿a qué se refiere? ¿Ese mueble dónde estaba? En el lugar santo. ¿Y ese mueble a qué tiene referencia? A las oraciones, a la alabanza, a la adoración, ¿sí? Que tenemos. Pero lo que está diciendo aquí, que esa sangre se pondrá sobre los cuernos, porque también ese altar tenía 4 cuernos. Se pone en el altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. ¿Cuál es el altar del holocausto? El altar del sacrificio, el altar de bronce, ¿sí? Ese es el otro altar que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, este mueble era la primera cosa que los israelitas encontraban al acercarse a Dios. Siempre que tú te vas a acercar a Dios, es el primer mueble que tú tienes que ver espiritualmente, el lugar de arrepentimiento, el lugar del sacrificio, el lugar donde tú vas a morir a tu yo, a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a tus cosas que estás luchando. Es que yo soy así me hicieron, así fue, yo lo viví en mis padres y fue lo mismo que… No, tienes que morir a eso y tienes que ser como Cristo fue. Tenemos que tener esa imagen de llegar a la plenitud perfecta de cómo es Jesús. Todo amor, toda bondad, esos son sus frutos, ¿no? Toda paz, todo gozo. Ese es el lugar donde Dios nos quiere llevar y que nos parezcamos cada día más a Él. Pero primero tenemos que entrar al lugar del arrepentimiento, al lugar de morir, al lugar del sacrificio. ¿Sí me explico? ¿Sí? Jesús ya murió por nosotros, nos limpió, nos lavó, pero para nosotros entrar a su presencia, nosotros cometemos y tenemos que purificarnos y llegamos al lugar de la muerte, donde muere ese yo, que está batallando aquí con muchas ideas y muchas formas, ¿sí? A ese yo estamos muriendo. Entonces, este altar nos enseña que para acercarnos a Dios debe de haber un sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Un becerro muerto? ¿Es lo que nosotros debemos ofrecer? No, ¿verdad? Es un corazón arrepentido. Así como el rey David decía en el Salmo 51 cuando le falló a Dios, ¿sí? Ese salmo que él pedía con un clamor así del alma, de todas sus entrañas, ¿verdad? Que Dios lo purificara, lo limpiara y se sentía tan mal por haberle fallado a Dios. Ese tipo de arrepentimiento Dios quiere en nosotros. Que en verdad nos duela haber fallado, que en verdad nos duela haberle
cometido un error delante de él. David ahí estaba arrepentido completamente, como que no quería ni pensar que eso le hubiera sucedido. De esas veces cuando tú le fallas a Dios, que quisieras regresar el tiempo y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé? O sea, el Señor quiere que nosotros vengamos con ese tipo de arrepentimiento, así como David lo hizo, hablando su arrepentimiento como una plegaria, pidiendo purificación después de que él pecó contra Betsabé. Salmo 51, 16 al 17. Dice, los sacrificios de Dios, o sea, no es un sacrificio de un becerro, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el altar de bronce era, ya para terminar, como vimos, el primer objeto sagrado al entrar al tabernáculo. Era el primero en la experiencia que todo creyente debe tener, o todo sacerdote tenía. Era el lugar de esa experiencia del pecador y era el primer mueble de importancia. Entonces, todo nuestro acercamiento a Dios tiene que tener como fundamento un sacrificio. El hombre actual, ¿sí?, como nosotros, ¿sí?, o como el hombre del pasado, tiene que ser enseñado sobre el sentido de los sacrificios. Entonces, el sacrificio era necesario porque el pecado es una realidad. Y porque la santidad de Dios también es una realidad. Y sin santidad nosotros no podemos ver a Dios. Cuando usted se acerca y viene así como si nada a alabar a Dios porque cree que en su propia justicia usted está bien y no se ha escudriñado, pues usted no va a poder verle a Dios, no podrá presenciarle. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces, toda la vida del tabernáculo se basa en los sacrificios. Todo nuestro recorrido en el tabernáculo se basa en los sacrificios. Entonces, el Antiguo Testamento enseña que para acercarse a Dios, el hombre no debe hacerlo con las manos vacías. ¿Sí? Cuando el hombre se acerca a Dios, no debe de hacerlo con las manos vacías. Cuando te acercas a Dios, ¿qué cosa debes de sacrificar? ¿Qué cosa traes para sacrificar? Para hacerlo morir delante del altar. No recuerdo el salmo donde David oraba, no sé si es el mismo Salmo 51, donde decía que aún de las cosas que ni siquiera recordaba, de eso lo perdonara. Y muchas veces, ¿perdón? Y el salmo decía que aún de las cosas que no te acuerdas, ¿sí?, que Dios las ilumine de manera que tú puedas ofrecerlas y sacrificarlas, hacerlo morir. Y terminamos con Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, o sea, nos está hablando a nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Queda más claro al leerlo, no? ¿Sí les queda más claro? No había acceso a Dios sino por medio de un sacrificio. Entonces, es necesario que Cristo muriera para que la salvación estuviera disponible a todo aquel que creyera.
Entonces, es a través de esa muerte con Cristo que uno entra en una relación buena con Él. Entonces, el que quiera ser discípulo de Él, tendrá que hacer lo mismo. Tiene que vivir y tal vez morir a su yo, siguiendo una norma muy diferente a lo que el mundo piensa. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y eso habla de morir. Y con esto quiero ver el pasaje de Isaac. Era Abraham y Isaac, ¿verdad? Isaac, cuando iba al sacrificio, cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham no podía tener hijos, y de repente le da un hijo, Isaac, y de repente Dios le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo. Y dice que iban rumbo al camino, ¿sí?, para hacer el altar, y que Isaac llevaba los leños. Y esto nos habla de un tipo o antitipo de lo que Jesús representa. ¿Quién sí llevó leños para morir? Cristo fue cargando nuestra cruz. Isaac llevaba sus leños para morir, ¿sí? Ahí no hubo fuego, pero él llevaba en obediencia el leño. Así Jesús lleva esa cruz. Y lo que dice aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es llevar esa cruz, ese leño, y ponerlo en el fuego del altar para que se encienda y todo ese yo pueda morir. Nuestra adoración será diferente, llena de la gloria de Dios, cuando el pecado está muerto, ¿sí? La presencia de Dios en nuestra vida será diferente, porque el Señor mira un corazón arrepentido, un corazón limpio, un corazón que puede acercarse a Él, que nada le impide. El pecado ha sido hecho a un lado porque el Señor ya nos limpió y nos perdona con su sangre cada vez que nosotros lo necesitemos. Amén. Vamos a seguir más adelante porque todavía falta mucho sobre este tema. Y vamos a orar. Y con esto en mente, que Dios nos siga revelando su palabra, que cuando vengamos delante de Él podamos hacerlo con inteligencia, podamos hacerlo con entendimiento en la palabra que ya hemos conocido. ¿De qué manera nos debemos acercar a Dios? Dice su palabra: id pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Salmo 19:12, cuando habla de que límpiame. ¿Salmo qué? Salmo 19:12, quien quiera apuntarlo. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y si usted quiere ponerse de pie, arrodillarse y tomar este tiempo como un tiempo de limpieza y de purificación, y estarse cuidando, no darle lugar al diablo en sus pensamientos, en sus ideas, nada de eso. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tanta benevolencia, por tu gracia y misericordia, Señor. Te damos gracias que sin merecer nada de esto, Señor, tú, Señor, desde tiempo atrás, Señor, hace más de 2000 años que tú llegaste a este lugar, Señor, y te hiciste presente para morir en esa cruz y ahí representar, Señor, que tú lo hiciste una vez y para siempre, para morir por nosotros y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y de toda iniquidad que había en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Señor, te damos gracias, Señor, porque has mirado, Señor, las condiciones de tus siervos que están en este lugar, Señor, y aún así tú nos llamaste, nos limpiaste, Señor, y nos has llamado a servir. Señor, queremos nosotros agradecerte infinitamente todo tu amor, Señor, plasmado en esa gracia, Señor, en ese regalo que tú nos diste
Señor, dándonos esta salvación, Señor, en la cual nosotros nos sentimos seguros, en la cual nosotros nos lo ponemos como un casco, Señor, de protección en nuestra vida, porque tú, Señor, pagaste ese gran precio, Señor, en ese lugar del sacrificio, Padre. Así nosotros en este mañana queremos hacer un pacto contigo, Señor, de que cada vez que vengamos a tu altar, tengamos, Señor, que sacrificar todo aquello que te desagrada, todo aquello que va en contra de tu voluntad, todo aquello que quebranta tu ley, toda aquella rebeldía que está en nuestro corazón. Queremos ser siervos, Señor, y hacer tu voluntad, así como lo hizo Moisés, así como él fue obediente en todas las cosas que tú le estableciste. Así, Señor, nosotros queremos venir a ese altar y sacrificar todo aquello que está en contra de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos que está aquí en este lugar, Señor, que el lugar de su servicio, Señor, sea un lugar donde ellos se han encontrado primero contigo, en lugar del sacrificio, en el lugar de entrega, en el lugar donde muere ese yo, para que tú reines, para que tú vivas y seas tú en cada uno de nosotros, haciendo tu voluntad perfecta, hablando tu voluntad perfecta, que cada uno aquí pueda morir a esa naturaleza pecaminosa, Señor, que nos quiere atrapar y nos quiere morder, Señor. Queremos morir a eso y honrarte a ti, Señor. Cada vez que venimos a servirte, lo hagamos dando, Señor, nuestro yo, para que seas tú en nosotros, Señor. Te damos gracias, gloria, honra y alabanza, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, porque llevaste en ese madero toda, Señor, la pobredumbre, todo el pecado y toda la iniquidad, Señor, que nos agobiaba, que nos hacía ser infelices, Señor. Tú lo llevaste en ese lugar, en ese Calvario, Señor, tú padeciste por nuestra causa. Por esto, Señor, como siervos tuyos, queremos, Señor, llegar a ese altar y sacrificar nuestra vida, Señor, nuestro yo, para que seas tú, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, que nuestra alabanza sea gloriosa, Señor, para ti solamente, porque tú te mereces todo el honor y toda la gloria. Que cada uno de sus bocas y de su servicio a ti seas exaltado en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús, para que cuando tú seas levantado a través de sus vidas, todos puedan mirarte a ti. Gracias, Señor. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.